Queremos saludar a cada una de las personas que nos ven en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos. En esta mañana nos encontramos con el pastor John Freddy. Pastor, bienvenido a este su programa. Hola, Pastor Ángel, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hola a todos también, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Pastor, ¿qué tal si comenzamos con una palabra de oración? Por supuesto, vamos a orar. Inclinemos nuestras cabezas para pedir la bendición de Dios. Padre bueno, oh Señor, invocamos tu nombre en este momento y rogamos que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos en el estudio de tu palabra. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos y por advertirnos para que no caigamos en los errores del enemigo. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones. Amén y amén. En esta mañana nos encontramos en la lección número 10 para el 3 de junio. Los engaños finales de Satanás, pastor. Así es. Bajo el contexto del mensaje del segundo ángel, que lo encontramos allá en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice la palabra de Dios: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Algo interesante, pastor, que Juan, finalizando el siglo I, escribe: ha caído Babilonia. Le pregunto yo, pastor, ¿existía Babilonia? Por supuesto que no, Pastor Ángel, ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Por allá por los años del 539, Babilonia había desaparecido, mis apreciados, como ciudad. Los medos y los persas la habían invadido y la habían destruido. Y el profeta Isaías tenía una profecía de que jamás se volvería a levantar esta ciudad. Así es. Así que cuando estamos hablando de Babilonia, bajo el contexto de Apocalipsis, no estamos hablando de una ciudad. Estamos hablando de una cosmovisión, estamos hablando de confusión, estamos hablando de un sistema. Por supuesto, Pastor. Ahora, cuando unimos Apocalipsis capítulo 14 con Apocalipsis capítulo 17, vemos la conexión entre Babilonia y la mujer ramera vestida de rojo escarlata y con colores ostentosos. Y esta mujer iba a realizar una labor muy interesante que estudiamos la semana pasada, pastor. Dice, capítulo 17, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y estudiamos la lección la semana pasada, mi apreciado pastor, que cuando hablamos de, y mis apreciados oyentes, cuando hablamos de vino, estamos hablando de creencias, de doctrinas, de enseñanzas. Claro que sí, Pastor. El vino sin fermentar, la doctrina de Jesús, y el vino fermentado que emborracha, que embriaga, que saca de los contextos naturales al ser humano, tiene que ver con las falsas doctrinas. Así es. Ahora, pastor, eso no es nuevo porque Jesús mismo lo había dicho. Me llega a la mente un versículo que está justamente en la lección de la escuela sabática. En el contexto del fin del tiempo, Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, harán grandes milagros, prodigios, señales, que engañarán aún a los escogidos, mis apreciados. Tengan en cuenta, a los escogidos. Pastor, háblenos un poco acerca de ese tema, de esos engaños de Satanás. Claro que sí, Pastor Ángel. Es justamente en Marcos capítulo 13, versículo 22. Allí el Señor Jesús da una advertencia muy puntual a sus discípulos de ese entonces y trasciende para nosotros también la misma advertencia. Falsos cristos y falsos profetas vendrían a engañar y, si fuere posible, aún a aquellos escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos, mis apreciados hermanos? Pues los fieles hijos de Dios, aquellos que le aman, aquellos que le obedecen, aquellos que le adoran. Ellos son los fieles de Dios.
Este engaño, Pastor Ángel, ¿cree usted que el enemigo lo presenta de manera clara o de manera muy sutil? Por supuesto, para engañar a la gente debe ser muy sutil, muy parecido a la verdad. Claro que sí. Es muy, muy difícil percibir con exactitud, porque el enemigo, una de sus grandes especialidades es mezclar mucha verdad con un poquito de error. Y allí está la advertencia, por eso está la advertencia del Señor Jesús. Vemos en Apocalipsis 12:9 que el engaño de Satanás ha trascendido casi para todo el mundo. Es decir, el mundo entero casi se ha visto influenciado por esas falsas doctrinas. Gracias a Dios, a lo largo de la historia, Él ha mantenido siempre un remanente, un pueblo, un grupo de fieles hijos suyos que se mantienen fieles justamente a su palabra. Hay algo muy interesante, Pastor Ángel, que nos presenta la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14 y versículo 12. Allí nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es el camino de muerte. Qué interesante, Pastor Ángel, que a veces nosotros creemos que estamos yendo por el camino correcto. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que es muy probable que nosotros estemos yendo por el camino equivocado. Pero ¿cómo hacer para detectar y para darnos cuenta del camino verdadero? Bueno, es interesante que podamos reflexionar en algo muy puntual. Pastor Ángel, ¿qué piensa usted? Estamos en una era en que cada persona piensa lo que quiere, lo que cree que es correcto, y en eso se basa y rige su vida. Bajo el pensamiento del posmodernismo hay como una apertura, una libertad de pensamiento, ¿cierto? Y eso es muy peligroso. Claro que sí, Pastor Ángel. Estamos en la era del relativismo. Cada persona, de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree, a su formación, a donde vive, puede determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, Jeremías 17:9 nos da una lección importante para que no caigamos en este error. Allí el profeta nos dice que todos somos pecadores, que todos somos perversos, que tenemos un corazón engañoso, y por esa razón, Pastor Ángel, es totalmente inseguro dejarnos guiar por lo que creemos, por lo que pensamos que es correcto, de acuerdo a mi pensamiento. La única ayuda y la única salvaguardia para nosotros consiste en dos consejos apropiados que nos da el Señor. El primero es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Pastor Ángel, es ese ser maravilloso que nos ayuda a tener ese discernimiento espiritual. Él nos enseña, nos capacita, nos coloca esas gafas espirituales para que podamos determinar el camino correcto y así no dejarnos engañar por el enemigo y no encauzarnos por aquel camino que nos lleva hacia la muerte. Y lo segundo, aferrarnos, afianzarnos en un escrito está. Si lo dice la palabra de Dios, si el Señor me lo enseña a través de su palabra, en esa palabra debo aferrarme y mi fe debe estar completamente cimentada. ¿Amén? Amén. Claro que sí, pastor. Vamos ahora, Pastor Ángel, a darnos cuenta de algo que durante milenios, desde el comienzo de la historia de la humanidad, el enemigo ha inculcado en los hombres, en la gente, y es una falsa doctrina, una falsa enseñanza que prácticamente todos creen en este momento. ¿Cuál es, Pastor Ángel? Mis apreciados pastores y mis apreciados hermanos que nos ven, hay un pensamiento en el conflicto de los siglos, en la página 645, muy interesante. Y yo creo que valdría la pena que lo tuvieras presente para este tiempo del fin, mi apreciado hermano y amigo. Amén. A merced de dos grandes errores, dice la hermana White. 2. Satanás cautivará, engañará al mundo.
El primer error es la inmortalidad del alma. Por supuesto. Y el segundo, la adoración al falso día de reposo. Sí, el señor. domingo. Y eso hará como resultado un tercer camino, el espiritismo. Ahora, déjame decirles, mis apreciados hermanos y apreciado pastor, que este tema no es un tema nuevo. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el engaño de Satanás comienza de esa forma. Le dice a Adán y Eva, coman del árbol del fruto del bien y del mal, que no van a morir. Así lo dijo. Inmortalidad, ¿no van a qué? A morir. morir. Pero en la historia lo vemos que la inmortalidad del alma era un tema que creían los egipcios, luego los babilonios, los medos y los persas, luego los griegos, luego Roma, y en la actualidad es un tema muy peligroso, mis apreciados hermanos, porque prácticamente es una columna vertebral del cristianismo en la actualidad, la inmortalidad del alma. Sí, Es una señor. enseñanza, es una doctrina, es una creencia. Ahora, pastor, pero alguien se estará preguntando en esta mañana, ¿qué es la inmortalidad del alma? Voy a explicar de una forma muy sencilla, mire. Los griegos, quienes hicieron más popular la creencia, suelen decir que tenemos una parte física, que es este cuerpo, esta materia, que es mala. Ujú. Y tenemos un espíritu, un alma, y el alma es buena. Y el alma está presa en el cuerpo. Pero que un día surge una separación, morimos. El cuerpo va a la tierra y se pudre. Polvo eres y polvo te convertirás. Pero el alma queda como un ser independiente. Y esa alma, si es buena, va al cielo. Y si es mala, va al infierno. Y hasta hace algunos años, si era medio buena o medio mala, iba a un lugar. ¿A qué lugar? Al purgatorio. Al purgatorio. Así es, pastor. Pero el Papa Juan Pablo II, si no estoy mal, en una de sus bulas, sus encíclicas, dijo que no existía el purgatorio. Le hizo un gran favor al catolicismo. Claro que sí. Pero esa creencia, pastor, persiste en la actualidad. Y muchas iglesias consideran que el ser humano al morir, su alma va al cielo y vive, o va al infierno y se quema. Pero déjame decirles, mis apreciados, que como decíamos en la introducción, mi pastor, esto es tan viejo como el mismo diablo. Viene a mi mente una historia. 1 Samuel capítulo 28. Había un rey muy famoso. ¿Cómo se llamaba ese rey, pastor? Primer rey de Israel. El rey Saúl, por supuesto. ¿Escogido por quién? Por Dios. Por Dios. Inevitablemente un hombre que conocía la palabra de Dios. Y en medio de su declive espiritual, él consultó, se enredó en una de esos caminos peligrosos, el espiritismo. Y fue donde una pitonisa, una bruja, y pidió que saliera el alma de un personaje. ¿Cuál era el personaje? El profeta Samuel, que ya había muerto. Samuel, que ya había muerto. Así es. O sea que Saúl tenía la creencia en la inmortalidad del alma. Aunque sabía que Samuel había muerto, creía que Samuel estaba en un lugar, el alma de Samuel. Sí, señor. Y es tan tremendo Satanás que hizo salir del fondo de la tierra, supuestamente entre comillas, al profeta Samuel. Y el profeta Samuel, entre comillas, mis apreciados, le profetizó la muerte. ¿Y murió o no murió? Así fue. Hermanos, Así fue. una profecía de Satanás que se cumple. Ahora, imaginémonos en la actualidad, pastor, cómo nos puede engañar Satanás. ¿Qué tal que sus abuelitas viven o no? No, todos ya están bajo tierra. Aparezca por ahí su abuelita un día de estos en su casa, pastor, hablando. Y Hay que si usted sacarla. no tiene clara la doctrina, pues se dice, no, aquí apareció mi abuelita con un mensaje, si es buena, porque las abuelitas siempre son buenas, esto viene con un mensaje del cielo. Entonces entra el espiritismo.
Qué peligro. que es uno de los engaños de Satanás, de los espíritus inmundos que se van a levantar en el fin del tiempo. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Y el pastor lo dijo. ¿Qué podemos hacer? Ya tú lo habías dicho. Mi apreciado hermano, necesitamos estudiar profundamente la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que esta doctrina errada, pastor, atenta contra dos creencias. ¿Usted sabe cuáles son? Sí, Señor. Una es una de las creencias que más nos llena de esperanza sobre la resurrección. La resurrección. Y la otra es lo que tiene que ver con lo que conocemos con respecto a la muerte, según lo presenta la palabra de Dios. Si el alma está en el cielo, ¿ya qué resurrección? ¿Para qué viene Cristo? Y si el alma está en el infierno, ¿para qué hay juicio? No, no hay necesidad, claro. Desbarata completamente el santuario. Ahora, mis apreciados, ¿qué podemos hacer? Estudiar la palabra de Dios, en especial un tema, el tema de el estado de los muertos. Y es un tema muy bíblico y muy claro. El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice lo siguiente, mira. Leo. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque hasta su memoria ha sido puesta en él. Así lo dice. Y Jesús lo enseña continuamente mientras está acá en la tierra, que la muerte es un sueño, que el cuerpo va a la tierra y que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, pero no queda rondando ni va a otro lugar. Así que mucho ojo, mis apreciados, con este tema. Estudiar el estado de los muertos para no ser engañados por medio de la inmortalidad del alma. Pero pastor, la hermana White dijo que era merced de dos errores: inmortalidad del alma y adoración al falso día de reposo, que también es un tema muy antiguo. Sí, Tan señor. antiguo como Babilonia. Por supuesto. Babel. Es el tema de la adoración al sol, el falso día de reposo. Sí, claro, Pastor Ángel. Aquí es claro que Babilonia, a través de su funcionamiento como imperio, cuando estaba ejerciendo su autoridad, tenía una práctica bastante peculiar, y era la adoración al sol. Adoraban justamente a los elementos más sobresalientes de la naturaleza, y entre ellos pues está el sol. No solamente lo hizo Babilonia, también otros pueblos reconocidos de la antigüedad, como Egipto, como Asiria y como Persia. Y es difícil entenderlo, Pastor Ángel, pero el pueblo de Dios tuvo problemas con esta parte. Parece que se dejó influenciar por esta falsa adoración, y el Señor tuvo que llamarles la atención muchas veces. Es por eso que en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, en el libro también de Segunda de Reyes 23, 5 al 11, y Romanos 1, 25, se presenta claramente que algunas personas del pueblo de Dios habían caído en esta práctica errónea y eran considerados como haciendo abominación delante del Señor. Y por supuesto, Pastor Ángel, Dios tuvo que llamarles la atención. Pero esto no solamente se queda allá en el pasado, Pastor Ángel, también hoy. No sé si usted está dando cuenta de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué tendencia existe en este momento que antes no lo había tan marcado, pero que ahora lo vemos con respecto a la naturaleza? Hay como un auge espiritista a una conservación de la naturaleza. Parece como bueno, ¿sí, no? De antemano, pastor, cuando usted decía que la humanidad a través de los tiempos ha tenido la inclinación a la adoración a la naturaleza, lo vemos acá en nuestra gente, en nuestras raíces. Sí, señor. Pueblos indígenas, ellos adoraban la tierra, adoraban el río, adoraban la luna, adoraban el sol, las estrellas. Y si aparecía un animal bonito, lo adoraban también. También lo hacían, sí, señor. Así es, Pastor Ángel. Hoy también vemos esta tendencia marcada.
a adorar, a reconocer, a admirar la creación por encima de su creador. Por supuesto, nosotros debemos prestar mucha atención. Apocalipsis 17, Juan nos habla, Pastor Ángel, de esa influencia que Babilonia, sus doctrinas cerradas tendrían en el cristianismo. Y no sé, pastor, si usted recuerda este famoso emperador que dio origen a la primera ley dominical. ¿Sabe cómo se llamaba? Sí, justamente, mis apreciados oyentes, estamos en la escuela de laicos, que estamos haciendo una invitación para que participen de ellos. Estamos estudiando historia del cristianismo. Qué bien, pastor. Y en historia del cristianismo vamos a llegar al tema de un personaje, Constantino, quien introdujo no solo la adoración al domingo, sino una cantidad de doctrinas erradas, erráticas, que tenemos hoy en día. Claro que sí. Este famoso emperador Constantino, en el año 321, proclamó la primera ley dominical. Y él lo dice claramente, que era el día en el cual se debía adorar o venerar al sol. Era un admirador bastante fiel al sol, este Constantino. Y hoy vemos con tristeza que a lo largo de la historia, después de este decreto, pues cada vez más ha tenido más influencia. Y hoy vemos que casi todo el mundo cristiano adora supuestamente a Dios, ellos dicen, en el falso día, que es el día domingo. No adoran a Dios, por supuesto, adoran al sol, porque es el día que se evoca para reconocer a este astro. Qué interesante, Pastor Ángel, que nosotros como pueblo de Dios, como pueblo adventista del séptimo día, podamos levantar ese estandarte de la verdad, esa bandera del Evangelio eterno, para proclamar de que al Señor hay que adorarlo en el día correcto. No es el domingo, es el día sábado. Y qué bueno que nosotros tengamos claro, absolutamente claro, tanto hoy como cuando lleguen los días de persecución. Es claro, nuestra única salvaguardia, apreciados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven, si queremos protegernos ante estas falsas doctrinas, debemos aferrarnos, en un escrito está, como le dije hace un momento, aferrarnos a la palabra de Dios, Pastor Ángel. Si nosotros no nos aferramos a la palabra de Dios, pues vamos a correr mucho riesgo y peligro. Y esto lo hacemos cada día, apreciados oyentes y amigos, hermanos. Cada día cuando tú dedicas tiempo a estudiar este maravilloso libro, cada día cuando te arrodillas en oración, a pedir al Espíritu Santo que te muestre la verdad, allí te estás preparando para mantenerte firme y fiel cuando lleguen estos ataques del enemigo que se van a intensificar justamente en el tiempo del fin que ya estamos viviendo, pero dentro de poco tiempo será mucho más fuerte. Perfecto, pastor. Hay un llamado interesante, porque este panorama nos coloca como en los últimos minutos de la historia de la humanidad. Apocalipsis capítulo 14 dice, ha caído Babilonia. Sí, Señor. El mensaje del segundo ángel. Pero antes de que Babilonia caiga, de antemano Babilonia en Apocalipsis capítulo 17 es identificada como una mujer que cabalga, vestida de una ropa muy ostentosa, como le decía, logra embriagar con su doctrina, con su vino. O sea, logra hacer un trabajo. Sí, Señor. Un trabajo a nivel macro. Dice que engaña a los reyes de la tierra. Muchos pueblos, tribus. Trabajo macro de parte de Satanás. Ahora, pastor, mientras Satanás está haciendo ese trabajo macro que está engañando a la humanidad, el pueblo de Dios se encuentra en ese momento de clima de la maldad. Se encuentra ridiculizado, oprimido. Se encuentra, podríamos decir, como aislado. Porque vienen otros sucesos más terribles. Claro que sí. Que vamos a estar estudiando. Pero el pueblo de Dios, mis apreciados, debe recordar algo. En esos momentos de dificultad debemos recordar algo. Algo que han recordado los hombres en los momentos más difíciles de la historia de la humanidad.
algo que recordaba continuamente Martín Lutero en los momentos difíciles que tuvo que vivir, luchando en contra del poder papal. El Salmo 46. ¿Sabe, pastor, que es uno de mis salmos favoritos? Es muy bonito, claro. Dios es nuestro Amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temerá mi alma, Amén. aunque el cielo y la tierra se Sean estremezcan. Esa es la esperanza que nos da la palabra de Dios y la seguridad. Y siempre ha sido la misma, ¿cierto? Porque esto de que Satanás ataca la verdad y el pueblo defiende la verdad del cielo, ha pasado a través de toda la historia de la humanidad. Por allá en el libro de Ezequiel capítulo 20, ya Israel trataba como de desviarse por el camino errado. Y entonces el Señor le hacía sus llamados continuamente. Claro le que mostraba su misericordia, su protección, su bendición, su compañía. Pastor, Dios hace un llamado a su pueblo. Hace un llamado al pueblo de que permanezca fiel a la palabra, de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Amén. de que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, y nos acompaña, que la palabra nos muestra el camino, pero también Dios hace un llamado al mundo, al pueblo que no es fiel. Así es, pastor. Claro que sí. Y es una invitación, un llamado que se constituye en el último llamado, Pastor Ángel, el último llamado de misericordia y de amor de Dios para aquellos que todavía están sumidos en los errores de Babilonia. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5, los voy a leer porque aquí está el llamado que hace el Señor. Oí entonces otra voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo, y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. Pastor Ángel, es muy claro que en las otras denominaciones hay hijos de Dios también, en las otras iglesias, y es por esa razón que Dios hace este último llamado, para que esos hermanos nuestros que están allí, que son fieles, que son hijos de Dios, pero que por el momento no tienen claridad en la verdad, reciban este mensaje, que su mente pueda estar dirigida a lo que enseña la palabra de Dios y que salgan de esos lugares, de esas denominaciones donde no se está enseñando la verdad. Es un mensaje claro, es un mensaje de misericordia. Y Dios espera que muchos de los que están allí, que son fieles, escuchen atentamente la voz del Señor, salgan y se unan al pueblo verdadero. Algo muy interesante, Pastor Ángel, también, que comenta esta parte de la lección, es que Dios anhela que vivamos en este mundo sin pecar. A veces pensamos que debemos estar en este mundo pecando y pecando y pecando sin ninguna solución. Sin embargo, Dios es claro y Él nos invita para que vivamos de una manera tal que Él pueda agradarse de nosotros. Y la única manera, Pastor Ángel, la única manera de vivir alejados del pecado es mediante la fe en el poder del Cristo viviente. La presencia de Dios. Claro que sí. La presencia de Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que el Señor con su poder nos transforme, nos capacite, nos fortalezca, pues vamos entonces, pastor, a ser habilitados y capacitados con ese poder divino para vivir de la forma como Él espera que vivamos, para obedecer sus mandamientos, para andar por sus caminos, sin que nos desviemos ni a un lado ni al otro. Mire, Pastor Ángel, que en Romanos 1:5 entendemos que solamente a través de la gracia de nuestro Dios es que podemos nosotros ofrecer
a Él una obediencia completa. Pablo lo dice, que la gracia de Dios era lo único que lo capacitaba a Él para obedecer. Y esto también debe ser claro para nosotros, porque somos pecadores por naturaleza, somos frágiles, somos vacilantes, somos débiles, incapaces, y en nosotros no hay tal capacidad. Por lo tanto, debemos aferrarnos a la gracia de Dios. Y esa gracia maravillosa, Pastor Ángel, es la gracia que nos perdona, que nos limpia de nuestros pecados, pero también que nos capacita y nos ayuda para que haya en nosotros esa disposición de obedecer, de cumplir sus mandamientos y de hacer la voluntad del Señor. Perfecto, pastor. Ahora, tal vez, pastor, las personas se estarán preguntando, y lo decimos cada 8 días, ¿para qué nos sirve esta información? Y yo te quiero decir algo, mi apreciado hermano, amigo que me ve, que tal vez sería lo más importante y lo que deseáramos que quedara grabado en tu corazón. Hay varias mentiras que Satanás está utilizando para engañar a la humanidad. Y el Señor Jesús dice que si fuera posible engañará aún a los escogidos. Pero Dios en su infinita misericordia y amor nos ha revelado esas mentiras de Satanás. El tiempo en que serán visibles, que se predicarán y se enseñarán. Para que tú, mi apreciado hermano que me ve, no sea engañado. Pero por el otro lado, Dios también nos revela las verdades que tú y yo debemos estar enseñando. Para que el mundo conozca que Cristo viene pronto, que hay vida eterna y que hay salvación en su sangre. Amén. Así, mi apreciado amigo y hermano que me escucha, tú te encuentras en medio de este conflicto entre el bien y el mal. De parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo, saldrás más que vencedor. Amén. Quiero concluir, pastor, con un pensamiento. Sin embargo, sí, Pastor Ángel, si me permite, me gustaría dejar una enseñanza bien cortica. Dale. Esa enseñanza, apreciados hermanos y amigos, tiene que ver con un mensaje que el Señor también nos habla a nosotros como pueblo adventista en Apocalipsis 18, 4 y 5. ¿Y cuál es el mensaje? Ese mensaje es a salir también de ese error, de esa falsa percepción de que por mis obras, por mi capacidad, por lo que yo sé, puedo ofrecer a Dios una obediencia absoluta. Esto es algo que en la iglesia, en muchos hermanos, se ve muy marcado, y vemos a las personas haciendo cantidad de cosas para guardar la ley de Dios y para ganar la salvación. Pues solamente, apreciados hermanos, obtenemos la salvación a través de la gracia de Cristo. Él nos capacita, Él nos ayuda a ser obedientes y Él nos llama para que salgamos de ese falso error. Si ustedes y yo, mis apreciados hermanos y amigos, vivimos el mensaje como Dios espera que lo vivamos, si ustedes y yo salimos de estos errores, si ustedes y yo caminamos en un escrito está, vamos a servir, Pastor Ángel, de testimonio para que muchos de esos hermanos que están en otras iglesias también, al ver nuestra vida y nuestra forma de obedecerle, salgan y puedan unirse con nosotros para esperar al Señor Jesús, que vendrá muy pronto en las nubes de los cielos. El pensamiento dice, mis apreciados, que solo el estudio profundo de las Sagradas Escrituras y la vivencia en concordancia a sus enseñanzas nos podrá salvaguardar de los engaños de Satanás. Amén. Se ha dicho todo. ¿Qué tal, mi pastor, si nos despide en oración? Claro que sí, con mucho gusto, Pastor Ángel. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias porque nos has permitido aprender más sobre tu palabra en este momento. Gracias por tu Espíritu Santo como ese agente activo que nos capacita y nos instruye para entender tu palabra,
para aferrarnos en un escrito está y para dirigir nuestra vida como tú quieres, Señor, que sea dirigida. Perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, ayúdanos para que podamos escuchar tu voz siempre, que podamos vivir tu palabra de tal manera que muchos otros, al vernos, se sientan atraídos hacia ti. Oh Dios, llama a todos aquellos hijos fieles que están en otras denominaciones y permite que se unan juntamente con nosotros para esperar con gozo y con alegría tu segundo advenimiento. Oh Dios, gracias por escucharnos, gracias por amarnos. Dirige este programa, bendice a todos nuestros oyentes, a todos los que nos ven, y que pueda ser de edificación espiritual siempre para sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre bueno. Amén y amén, Señor. Amén. Queremos despedirnos de cada una de las personas que nos vieron en este maravilloso programa Biblia al alcance de todo, un estudio en la escuela sabática. Pastor John Freddy, muchas gracias, Dios le bendiga. Muchas gracias a usted, Pastor Ángel, muy amable.